Muy buenos días en el nombre del Señor. Tenga cada uno de ustedes, aquellos que nos sintonizan desde su casa y su hogar, que la paz de Dios y la gracia de Él los cubra todos los días. El día de hoy estamos empezando una nueva serie en nuestros sermones, en nuestra adoración, y tiene que ver con respecto a la familia, un tema de sumamente importancia, ¿verdad? Especialmente para aquellos que ya son padres o ya tienen una familia. Vamos a estar teniendo una predicación, plática por nuestro hermano José Lozano, y también vamos a estar cantando unos cantos. Les recuerdo que la aplicación de las Iglesias de Cristo ya lo pueden encontrar ustedes por Google Play, en el App Store, o también en Apple Play App Store. Entonces les recomiendo que lo bajen y pueden empezar a ver, ¿verdad?, cuáles son sus cantos favoritos, que los tienen ahí disponibles, o si de casualidad no encuentra el canto que a usted le gusta, nos puede hacerlo saber, ¿verdad?, por un mensaje privado. Se pueden comunicar con su predicador y que su predicador también nos lo mencione. Nuevamente, gracias por sintonizarnos. Vamos a empezar esta adoración a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración y continuaremos. Mi Señor, grande eres tú, grande en misericordia. Venimos ante ti, Señor, porque tú eres digno de toda adoración. Los que hemos creído en el sacrificio de Jesús nos reunimos este primer día de la semana para adorar a través de estos cantos, nuestras oraciones, participar, Señor, de la comunión, y igual también, Señor, ser levantados por medio de tu palabra. Te pido que estés con nosotros y que estés con las congregaciones que están abriendo sus puertas y que los cuides, Señor, de cualquier enfermedad. Gracias por todo lo que haces, y es el nombre de Jesús que ofrecemos esta oración y adoración. Amén. Glorifica mi alma a Dios, se alegra mi espíritu en Dios, mi Cristo. Glorifica mi alma a Dios, se alegra mi espíritu en Dios. Gloria sea a Dios el Padre, y gloria sea a Dios Hijo, gloria al Espíritu Santo, gloria sea a Dios. Él ha cuidado siempre de sus siervos, Él ha cuidado siempre de mí, y me bendice por siempre y siempre. Soy bendecido por Dios. Solo Dios es santo, santo, y solo Dios vela por mí. Solo Dios es digno, digno, santo es mi Dios. Glorifica mi alma a Dios, se alegra mi espíritu en Dios, mi Cristo. Glorifica mi alma a Dios, se alegra mi espíritu en Dios. Glorifica mi alma a Dios, se alegra mi espíritu en Dios, mi Cristo. Glorifica mi alma a Dios, se alegra mi espíritu en Dios. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Yo le alabaré, es exaltado por siempre, exaltado y yo
tú reinarás. Su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Yo le alabaré. Es exaltado por siempre, exaltado, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre tú reinarás. Su creación en él se gozará. Es exaltado en lo alto, exaltado es el Rey. Buenos días, amigos y hermanos. Gracias por darme la oportunidad y el honor de llegar a sus hogares, a sus familias y sobre todo a su corazón. Estamos en este momento, en esta mañana, con la oportunidad de compartir con ustedes de una gran necesidad que existe en la vida y en las personas, aquellas que están en este momento para escuchar lo que se va a hablar. Y esto es la importancia de mi familia, la importancia de la familia. ¿Por qué? Bueno, porque es esencial para ti, para mí, como ser humano, reconocer que esa familia a la cual yo pertenezco, la cual yo estoy siendo responsable y estoy siendo la persona que debe de instruir y guiar, pues es mía. Y eso es lo que Dios espera de ti, de mí, que podamos compartir. Por lo tanto, tengo un compromiso y un propósito con esta pequeña plática, es reconocer que Dios me ha dado una misión como padre, una misión como persona, y eso es instruir a mis hijos de esa verdad divina y de ese éxito que viene a través de la palabra de nuestro Dios. Todos quizás de una forma u otra conocemos la importancia de la familia en la presencia de Dios y ante la sociedad. ¿Por qué? Bueno, porque Dios mismo vio la necesidad para el ser humano que existiera y por eso lo crió. Pero no solamente lo crió, sino que también lo hizo capaz para desarrollarse, pues para reflejar a ese Creador, a Dios mismo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen y a semejanza, pero también lo creó con capacidad de razonar para que le adorara con aquella libertad. Por lo tanto, tú y yo como seres humanos tenemos la oportunidad y la decisión de buscar y de servir a Dios con aquella libertad como nuestro Creador, o si queremos también, pues podemos rechazarlo. Esa es exactamente la diferencia entre la creación mundial, dijéramos, natural, al hombre, tú y yo, como creación especial de nuestro Dios. Ahora, ¿cómo conozco a mi Cristo? ¿Cómo conozco a mi Creador? Bueno, pues, por ejemplo de aquellos que nos han enseñado, ejemplo de aquellos que nos han instruido. ¿Quiénes son? Nuestros padres. Fueron los primeros que nosotros vimos, fueron los primeros seres amados que de una forma u otra nos influenciaron. Fue aquellos los que vi y próximamente a mi familia, a mis hermanos. Aquellas familiares, aquellas personas que de una forma u otra nos influyen, nos instruyen. Y de esa manera hemos ido desarrollándonos. Por lo tanto, es esencial reconocer que como padre, como guía, yo debo ser el primero de aplicar aquella enseñanza que yo he recibido. Que no solamente es una idea o una tradición, no, es algo esencial y vital para ti y para mí, para poder compartir lo que he recibido. Es tan esencial, tan vital, que tú y yo como familia entender esto. Si no hubiera esa familia, si yo no soy parte de esa familia, pues no pudiera haber continuidad de la existencia del ser humano.
Y si no hay continuidad del ser humano, de la familia, pues no hay reflejo de Dios, no hay reflejo de la existencia divina. Si no hay familia, entonces no hay comprobación de la vida eterna. Entonces no hay forma de poder demostrar que Dios es un Dios real. Fue así lo que hicieron aquellos primeros padres, que ellos sintieron, creyeron y entendieron la realidad de ese Creador, de ese Dios, de ese Padre que fue personalmente para ellos como seres humanos. Quiero compartirles, mis amigos y hermanos, nuevamente es una plática, es una conversación, no es un sermón, ni es un empuje, no, es algo esencial para ti, para mí. Allá en el libro de Génesis, capítulo 22, versículos 15 al 18, nos habla de ejemplo de hombres, padres, personas que pudieron entender la necesidad de esa familia y por lo tanto tuvieron esa misión, ese honor como padres de llevar a cabo esa práctica, esa necesidad. Se le llamaba la edad patriarcal. ¿Por qué? Porque el padre era el único director, el guía, el proveedor de sus familias. Y uno de ellos fue aquel hombre llamado Noé. Dice la palabra en aquel entonces, en Génesis capítulo 6, que la gente, la sociedad de ese entonces, su intención era siempre el mal, pensar el mal, hacer el mal. Dice la palabra que a Dios le dio en su corazón, pero hubo un hombre que fue aceptado por Dios llamado Noé. Y Noé, dice la palabra, caminó con Dios. Y hago la pregunta, ¿cómo caminó? Bueno, pues conociendo su palabra, escuchando su instrucción y sobre todo obedeciéndola. Pero no solamente fue una cosa personal, individual, sino fue una enseñanza familiar, una enseñanza de relación personal con sus hijos. ¿Por qué? Porque les demostró, les enseñó, les manifestó quién era ese Dios real en su persona, y por lo tanto cada acción que Noé hacía, cada camino, cada paso que él iba con Dios, les iba demostrando a sus hijos ese Dios real y ese Dios necesario en sus vidas. Tanto así que cuando llegó el momento de que entraran al arca, la que él hizo cuando Dios le ordenó que lo hiciera, sus hijos con sus esposas, con sus familiares, lo siguieron. Lo siguieron no porque los arrastró, los siguieron porque los influyó. Palabra clave, influencia. Y la influencia se lleva a cabo solamente con muestras, con hechos que hagan que la persona misma reconozca la necesidad de ese Dios que influye. De igual manera tenemos a Abraham. Génesis capítulo 18, versículo 10 al 15, perdón. Abraham se le dio una orden. Abraham, sal de tu tierra, sal de tu parentela y ve al lugar donde te voy a mostrar. Fíjate, hermano y amigo, Abraham salió de un estado de comodidad, salió de un estado de relación y dejó todo lo que conocía. Y tú y yo sabemos lo que es eso. Quizás sepamos, no sé si has estado en esta experiencia, pero dejar un lugar que por años has vivido e ir a un lugar que no conoces, tienes que tener mucha fe o mucha relación con alguien para que te abra la puerta en aquel lugar. Pues dice la palabra que Abraham dejó comodidad, dejó economía, dejó todo aquello que en cierta manera le llamaban el estado regular o el estado normal para él. Y caminó y fue dependiendo en el conocimiento y en la relación con Dios. Esto hizo, mis amigos y hermanos, que aquella descendencia de él pudiera también comprobar, empezando con Sara, su esposa, y continuando adelante con aquella promesa que él recibió. Pero nos damos cuenta, Abraham salió con una sola visión: depender en Dios, su Padre, su Creador, nuestro Creador. Y nos damos cuenta, después de tiempo, aquella promesa se cumplió cuando le dice el Señor que su esposa iba a tener un hijo. Y el punto que quise centrarles es esto: ya estaban viejos, de la palabra, que tenían más de 99 años, ya no podían tener hijos. Sin embargo, para todo aquel que cree y confía y conoce a su Creador, nada es imposible. Y tenemos la historia, tú la conoces quizás ya. Aún la mujer, sin tener ya la costumbre de las damas,
pudo embarazarse. Y sigue la historia a través de esa promesa. Y uno más que tenemos es Jacob. Jacob también salió de su casa por cualquier situación que dice la historia, que se escapó del problema con su hermano. Bueno, eso fue una razón, pero estando en el camino de la historia, se encontró en aquel monte con el ángel de Dios. Y aquel hombre, aquel ser celestial, empezó a batallar con Jacob. Y Jacob le dijo que iba a luchar con él hasta que lo bendijera. Y sí lo bendijo. Y la bendición a esa promesa, a esa enseñanza fue, mis hermanos, que después de luchar con Dios y vencer en aquella relación con Él, Jacob fue cambiado su nombre a Israel. Y fue el padre de los 12 patriarcas, de los 12 hijos, de toda la nación de Israel. O sea, en esto es importante entender. Cada padre, ya sea Noé, Abraham o Jacob, o tú y yo, tenemos el compromiso y el honor de guiar y de conservar aquella enseñanza que tú crees que es real, aquella enseñanza que es vital para poder desarrollarte como padre. ¿Cómo se logra esto, amigos y hermanos? Con conocimiento, con relación y con obediencia. Porque la obediencia va más allá de ideas, va más allá de costumbres. Conocimiento es relación. Conocimiento es manifestación de lo que ese Dios que tú dices que es verdadero, tú lo demuestras con tus hechos, con tus actitudes, con tus decisiones diarias. Y cuando tú lo haces, mi amigo, mi hermano, tu familia, la que está en tu casa todos los días y todo el día, lo está viendo. Está comprobando tu integridad. Está comprobando que tu Dios en verdad es un Dios que impacta. Es un Dios que cambia. Y por lo tanto tus hijos y próximamente tus nietos y todos aquellos que están ahí contigo viviendo dicen, en verdad, que ese Dios que mi padre, que mi abuelo, que mi tío, que mi hermano, que mi ministro, quien sea, en verdad sí es un Dios que cambia. ¿Por qué? Porque ese Dios impactó a ese guiador que está en tu casa. Notemos algo muy esencial, mis amigos y hermanos, muy importante. Deuteronomio capítulo 6, verso 1 al 10, nos habla de la necesidad de la repetición de esta enseñanza. ¿Por qué? Porque el ser humano somos tan fáciles de olvidar lo necesario, ya sea por el compromiso, ya sea por el ocuparse en otras cosas, por lo que sea, porque somos seres limitados, nos olvidamos. Dice la palabra, es esencial que recuerdes que para poder permanecer hay que primeramente tener esa responsabilidad. Y versículo 1 al 2 de Deuteronomio 6 dice, esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe para que los pongas por obra en la tierra la cual pasas vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todo lo de tu vida, para que tus días sean prolongados. No tener pensamiento, es un mandamiento. Cuando tú entiendes que el mandamiento, amigo y hermano, es una ordenanza divina especial, vas a entender que no es solamente una idea. Vas a entender que no solamente es un pensamiento que si quieres lo tomas o no. Dice el Señor, no, escúchame bien quién te está hablando. Escúchame bien quién te está diciendo esto. Y si notamos en ese pensamiento ahí, hermanos, era Moisés que estaba recibiendo la palabra, estaba entendiéndola, y a través de la historia nos damos cuenta que él comprobó quién era ese Dios. Porque él mismo lo experimentó cuando sus hermanos o personas quisieron rebelarse contra Dios y contra él. ¿Qué pasó? Dice la palabra que el Señor los consumió, los destruyó. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Dios habla,
se tiene que obedecer. Cuando Dios se manifiesta, aún el más fuerte o el más ignorante perece, porque piensa que las órdenes de Dios son insignificantes. Y esto lo comprobó Moisés mismo. Y por lo tanto también el pueblo de Israel tuvo que entender que cuando Dios hablaba, se tenía que escuchar y aplicar su enseñanza. Luego dice ahí también, hermanos, una cosa muy importante. Dice, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. ¿Quieres tener días y vida un poquito más larga? Guíate de Dios. Deja que su palabra te instruya. Deja que tu palabra te advierta. Padre, líder, guía, aquel que está al frente de su familia, óyeme bien, te lo suplico. Dios te dice, ¿quieres tener largos días de vida? Escucha la palabra, conócela, vívela para que de esta manera lo puedas lograr. Versículo 3 y 4 dice, es importantísimo que pongas atención, dice el Señor. Oye, oh Israel, y cuida de ponerlo por obra. Cuando tú estás escuchando, hermano, tú tienes que entender que es una instrucción, como aquella expresión. Yo no sé si te ha pasado esto, ojalá que no. Si te pasa, bueno, hay que aprenderlo. Cuando está aquella persona, ay Dios mío, que está en los últimos momentos de su vida, o en aquel momento cuando te despides en el aeropuerto porque se va aquella persona, y tú quieres lo más posible, quieres usar las palabras especiales que queden selladas en el corazón de aquella persona, y le hablas y lo ves a los ojos y lo abrazas y lo besas, o quieres que él te escuche. ¿Por qué? Porque quizás es la última palabra, quizás es el último adiós, no sé qué sea, pero quieres que pongan atención. Y Dios dice, óyeme y pon atención a lo que te digo. El pueblo tuvo que poner atención a lo que le decía el Señor, porque iban a llegar a un lugar que no conocían, a una condición que no saben lo que iba a pasar, y por lo tanto tenían que atender. Dice Dios, escúchame bien, para que de esa manera tú puedas entender que yo, hablando Dios, yo conozco lo que está aquí, conozco lo que viene, conozco que vas a necesitar de mi enseñanza, de mi protección, para que sigas adelante. Por lo tanto, óyeme bien, entiéndelo y aplícalo todos los días en las diferentes situaciones de tu vida. ¿Cómo? Yo soy, tú eres aquel padre, aquel guía que Dios te ha puesto en tu hogar. Y sí, para que los hijos, para que la familia lo pueda ver, yo tengo que empezar conmigo mismo. Mis instrucciones, mis acciones son aquellos hechos que van a demostrar a mi familia que no importa la circunstancia, yo sigo creyendo, yo sigo obedeciendo aquella enseñanza que mi Señor me ha dado. Habrá pruebas como le pasó a Israel, habrá situaciones, habrá injusticias, habrá tantas otras cosas que a lo mejor voy a intentar olvidar. A lo mejor voy a querer rebelarme contra aquello que ya conozco. Pero dice mi Dios, para que te vaya bien, necesitas habitar, necesitas aplicar, necesitas manifestar aquella enseñanza que te estoy dando en este día, en esta tarde. Versículos 5 al 9. Dice el Señor, y llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras, y continúa. O sea, para que tú puedas permanecer en esta instrucción, necesitas entender, no hay otra respuesta. No hay otra solución, no hay otro Dios. No lo hay. Por eso espero de ti. Todo lo que tengas, todo lo que seas, lo espero para mi alabanza, hablando Dios. ¿Y sabes qué, amigo y hermano? Todo lo que somos y todo lo que tenemos, lo tenemos por la misericordia de Dios. Esto quiere decir que tú y yo somos hijos.
Tú y yo somos padres para representar y reflejar el propósito eterno. Tus cualidades, mis capacidades, son para que Dios sea glorificado y que el mundo reconozca que todo le pertenece a Él. Y cuando Él quiera, lo aceptes o no, Él te lo quita, te guste o no. Y Él te lo reclama. Y aunque tú grites, aunque tú hagas lo que hagas, Él lo decide y se acabó. Por eso es muy importante entender esos hermosos hijos que tenemos, esos lindos nietos, los que los tienen, esa hermosa esposa, el que la tiene. Cuídala, háblale, enséñale y manifiéstale qué tipo de Dios va contigo. ¿Y sabes qué? Dice una expresión en español, ¿verdad? La repetición hacia el maestro. Y Dios, de igual manera, necesitamos que se nos repita. Necesitamos que se nos reafirme. Necesitamos que se nos selle. ¿Por qué? Porque de una forma u otra, si no lo recordamos y si no lo vivimos, empezamos a olvidarlo. Y es que así somos los seres humanos. Somos tan limitados, somos tan incapaces que empezamos a voltear para allá, a voltear para acá, a afanarnos con esto, con lo otro, y al último empezamos a olvidar lo importante y lo necesario. Por lo tanto, es esencial que tú y yo recordemos lo que Dios nos dice en su palabra. Dice, para que tus días sean prolongados. Dice, para que te vaya bien. O sea que, si no lo haces, te va a ir mal. Pero no estamos hablando de lo negativo hoy. No queremos hablar negativamente. No, pero es una realidad. Tenemos que entender que los que conocemos a Dios, los que conocemos su palabra y no la obedecemos, amigo, hermano y padre, con Dios no se juega. El que ignora la palabra de Dios, el que rechaza la palabra de Dios, está expuesto a Deuteronomio capítulo 30, verso 10 al 20, la maldición de Dios. Muchos de ustedes, y a lo mejor nosotros también lo hemos experimentado, lo horrible que es caer en el juicio de Dios. No porque Dios le guste castigarnos, no, sino que nuestra propia miseria, nuestra propia ignorancia nos hace caer en aquellas decisiones que nos traen consecuencias. Tú lo sabes bien. Tú y yo como padres, como esposos, como cristianos, tenemos que reconocer esta instrucción, esta recomendación y mandamiento es seria y verdadera. ¿Qué podemos decir al respecto de esto? Es una gran necesidad, es una gran responsabilidad, no solamente de conocerla, no solamente de aplicarla, sino de estar continuamente repitiéndola. Tú y yo tenemos esa responsabilidad como padres, como hijos, como esposos, como guiadores, como protectores. Recuerda, mi amigo, mi hermano, tú eres el único que va a gozar de esa instrucción divina en tu hogar. Nadie más. Ni tu amigo, ni tu padre, nadie más. Solamente tú como padre, como amigo, lo vas a poder disfrutar o lo vas a experimentar con la ignorancia, con el estrés y todo aquello que de una forma u otra llegará. Reconozcamos, por lo tanto, somos los únicos que van a ser capaces de dejar ese legado, ese impacto, esa enseñanza, como aquel padre o como aquel hijo. A lo mejor tú mismo lo has hecho. Oh, recuerdo lo que mi padre decía: pon a Dios primero y las cosas te saldrán bien. O como decía mi abuelo: oh, que Dios lo tenga en santa gloria. Hijo, con Dios todo es posible.
y sin Él nada es posible. Entonces, mi amigo, mi hermano, hoy tienes la oportunidad de que esa palabra te impregne, te llene, te impacte de tal manera que la hagas tuya, personal, directa, que te impacte de tal manera que la vivas, la enseñes, la repitas y la apliques a tus hijos, a tus nietos y a todos aquellos que están a tu alrededor, para que el día de mañana, porque va a llegar el mañana, que tú y yo ya no estemos, digan: recuerdo que mi padre me dijo, recuerdo que mi abuelo me lo demostró, recuerdo que él siempre hacía las cosas de acuerdo a la instrucción que él tenía. Y te aseguro que recibirá la bendición de tu enseñanza, de tu ejemplo y de tu vida. Vamos a orar, por favor, en este momento. Padre Santo, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu instrucción. Gracias por tu paciencia, mi Padre. Ayúdame a mí, como padre, como hijo, como abuelo, como guiador de mi hogar, a aplicarla yo mismo, Señor. Que no sea pronto para hablar y pronto también para olvidar, sino que lo conserve en mi vida, en mi corazón y en mi alma, para que mi hogar pueda seguir adelante, para que mis hijos sigan comprobando que tú eres un Dios vivo, un Dios real, un Dios activo, y así que mis nietos y mis otros nietos y los otros nietos puedan seguir recordando tu palabra, mi Dios. Que todas aquellas personas que escucharon, que reciban esa enseñanza, la puedan meditar, la puedan conocer, la puedan aplicar en sus vidas, mi Señor. Y así puedan ser bendecidos en sus matrimonios, en sus familias y con todos aquellos que están a su alrededor. Gracias, Padre, por tu paciencia, por tu misericordia. Y todo, Señor, con humildad, con esperanza lo pedimos a través de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Padre Dios, solo por hoy y amén, te seguiré. Dame fe y no caeré. Dame el poder de oír tu voz. Que mis pies adoren, mi mente alabe y mi voz te honra tu nombre. Que mis pies adoren, mi mente alabe y mi voz te honra tu nombre. Padre Dios, solo por hoy y amén, te seguiré. Dame fe y no caeré. Dame el poder de oír tu voz. Que mis pies adoren, mi mente alabe y mi voz te honra tu nombre. Que mis pies adoren, mi mente alabe y mi voz te honra tu nombre. Los cristianos alrededor del mundo en este día son unidos por un factor muy importante. No es el edificio, el color del edificio, no es el título que tienen enfrente del edificio donde se reúnen, porque muchos de ellos ni siquiera tienen un edificio. Hay cristianos que se reúnen en casas hechas de madera o a veces fabricadas, ¿verdad?, de cartón.
o simplemente a veces se reúnen en el bosque, afuera, en la intemperie. Entonces lo que une a los cristianos no es el edificio, no es las costumbres tampoco que tenemos, es Jesucristo, el sacrificio que Él hizo en la cruz. Eso es lo que nos unifica. La unidad no es creada por los hombres, la unidad existe por Jesucristo. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento, estar unidos a los cristianos de todo el mundo por medio de la comunión, recordando ese sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros, poniéndolo en práctica y dándolo a saber, ¿verdad?, a nuestros alrededores y nuestras comunidades. Acompáñame para hacer esta oración por el pan. Mi Señor Padre Celestial, en este día, Señor, tus hijos unidos quebramos este pan que representa ese cuerpo de Jesucristo que fue quebrado para el perdón de nuestros pecados. Nos unimos a la iglesia de todo el mundo, Señor, recordándolo, poniéndolo en práctica diariamente, Señor. Te pido que si hay manera, Señor, de que podamos hacerlo en frente de otras personas que creen lo mismo, que podamos hacerlo, Señor. Pero por lo tanto también cuida de aquellos que están corriendo peligro, Señor, por su salud. Gracias por tenernos en unidad y gracias, Señor, por darnos esa sabiduría. Es el nombre de Jesús que oramos. Amén. Vamos a hacer la oración por el jugo. Mi Señor, el día que tu Hijo estuvo en la tierra por última vez, Él repartió el jugo de la vid y nos hizo, Señor, entrar en un nuevo compromiso contigo, un nuevo pacto. Un pacto, Señor, que nosotros llevamos dentro de nosotros. Un pacto que tu Hijo, Señor, ha cumplido y nos permite, Señor, tener entrada en el reino de Dios. Gracias porque el sacrificio de tu Hijo, por esa sangre que Él derramó, y hacernos parte, Señor, de una eternidad junto contigo, con Él y con el Espíritu Santo. Es el nombre de Jesús que hacemos esta oración. Amén. Esta semana pasada los niños tuvieron una pequeñita celebración, ¿verdad?, en México y en otros países de Latinoamérica. El Día del Niño es un gran evento. Entonces aquí en la congregación hicimos una pequeña convivencia con los niños y simplemente haciéndoles saber que los niños están en todo el mundo y hay niños de diferentes que hablan diferentes lenguajes y en diferentes naciones. Y entonces hicimos el reto, de verdad, de que probaran dulces de niños que comen en otros países. Y así, ¿verdad?, ellos llegaron a probar cosas que ellos comen en Corea, cosas que comen los niños en Japón, en otras partes del mundo. Y por supuesto, Latinoamérica y Estados Unidos. Y esas actividades, ¿verdad?, son muy importantes porque enseñan valores a los niños, pero esas actividades no pueden llevarse a cabo si no hay un presupuesto. Y este momento, ¿verdad?, de las ofrendas es precisamente para poder nosotros tener lo que es necesario para que la palabra del Señor sea extendida no solamente aquí en nuestro lugar de adoración, sino alrededor de todo el mundo. Y eso es posible solo por las finanzas que a cada congregación puede aportar. Entonces es el deber de cada cristiano el ver lo mejor por la congregación donde él o ella sirve. Entonces les animamos que si ustedes pueden ofrendar, háganlo. Háganlo porque es importante expandir el Evangelio. Es importante que el reino de Dios sea extendido en todas las partes del mundo, especialmente aquellos que no le conocen. Entonces vamos a hacer la oración por lo que ustedes tienen en su corazón y lo que van a estar contribuyendo al reino de Dios. Gracias por ser compañeros de nosotros en misiones con Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que podemos gozar. Muchos de nosotros tenemos un hogar, tenemos sustento, Señor,
y te agradecemos por eso. Nuestro corazón alegremente, Señor, ha puesto de su parte para ofrendar, Señor, una pequeña porción de todo esto. Damos lo mejor que podemos, Señor. Damos lo mejor de nosotros, nuestras fuerzas y también nuestra economía, porque creemos en ti y respetamos, Señor, la misión que tú tienes para nosotros. Somos contribuyentes del reino de Dios y estamos emocionados que tu palabra sea extendida, Señor, por todos lados. Gracias por todo lo que haces, Señor, y pedimos que tú, Señor, seas exaltado en el uso de estas ofrendas. Es en el nombre de Jesús que hacemos esta oración. Amén.